En este video estudiaremos análisis de circuitos de polarización con MOSFET. En la figura se observa el primer circuito que será analizado en esta videoclase, compuesto de un transistor PMOS con características VT igual a menos 1 voltio, Kp igual a 8 microamperios sobre voltio cuadrado, relación de geometría W sobre L igual a 25, efecto Early, lambda igual a 0, además también con una resistencia R, con valores de R igual a 0 ohmios, luego igual a 10 kiloohmios y finalmente R igual a 30 kiloohmios. Además también una fuente de corriente I con valor de 100 microamperios para la corriente de drain en el circuito. Además también una fuente de voltaje de 10 voltios, para lo cual se pide entonces encontrar el voltaje VSG en el MOSFET, el voltaje VSD también, y con ello todo el punto de operación del transistor. A continuación. Bien, entonces en el primer caso tenemos R igual a 0, como se muestra aquí en esta primera parte, lo cual entonces implica que el transistor aquí en su voltaje VG entonces será igual al voltaje VD, aquí en el drain del transistor, dado que entonces esta R es igual a 0, es decir, tenemos AVG en corto con VD, entonces tendremos VG igual a VD. Esto es entonces el voltaje VDG será igual a 0. Y con ello entonces tendremos la condición de que VDG será menor al voltaje VT, valor absoluto. Esto es, este VDG que es igual a 0 ahora, es claramente menor a valor absoluto de VT, que en este caso es 1, entonces menor a 1, o sea 0 menor a 1 voltios. Entonces lo cual es una condición importante que nos confirma que el transistor está en saturación. Entonces en saturación. Y entonces con ello pues vamos a la teoría vista en clase, lo cual entonces nos lleva a que la corriente de drain, en este caso entonces será ID igual a un medio de Kp W sobre L que multiplica al voltaje VSG, pongámoslo todo eso en DC mayúscula, VSG menos VT valor absoluto al cuadrado. Entonces condición de corriente que se vio en clase para el transistor PMOS en saturación. Entonces con ello pues tenemos aquí todos los valores ya calculados. La corriente I se conoce, la corriente I que es de 100 microamperios, Kp es dado 8 microamperios, también se conoce la geometría W sobre L, se conoce VT que es menos 1 y entonces nos queda solo la variable VSG, que es una de las variables que debemos encontrar en el circuito. VSG justamente es una incógnita a encontrar, igual en este caso voltaje VSD, que dado que VG es igual a VD, entonces en este caso pues serán ambos iguales. En este caso serán entonces iguales, VSG igual a VSD, dado que el voltaje en el drain es igual al voltaje en el gate. Entonces de acá podemos despejar esta ecuación y encontrar entonces que ID, que es 100, entonces 100 microamperios es igual a un medio de Kp, que es 8 micras, por la geometría, que es 25, todo eso multiplicado a VSG menos 1, que es valor absoluto, y esto al cuadrado. Entonces de acá pues tenemos, aquí entonces cancelamos sus términos aquí, este es 4 por 25, que también es 100, nos queda aquí 1 igual a VSG menos 1 al cuadrado. Desde acá podemos despejar VSG, nos queda entonces VSG igual a 1 más o menos raíz cuadrada de 1. Y acá entonces siempre es importante identificar cuál de los términos que se encuentran es el correcto. Vamos a ver que en el tema del MOSFET generalmente vamos a encontrar dos valores de VSG, ambos valores matemáticamente válidos, dado que esto es una curva, con esto es una curva de una parábola. Pero también, como se vio en clase, esta parábola tiene una parte que es lógica desde el punto de vista físico,
y otra parte que no es lógica desde el punto de vista físico. En este caso entonces tendremos acá dos valores posibles. Aquí un VSG igual a 0 voltios y un VSG igual a 2 voltios. ¿Cuál es el valor lógico, digamos, desde el punto de vista físico? Dado que entonces, como se mencionó en clase, se requiere siempre que VSG sea mayor o igual a VT, aquí en este caso valor absoluto, para que haya canal inducido. Recuerden que esta es la condición para canal inducido. Entonces requerimos que el VSG nuestro sea un valor positivo, dado que nuestro valor inducido. Dado que nuestro valor de VT es igual a menos 1 y valor absoluto entonces es 1, o sea, requerimos un VSG mayor a 1, VSG mayor a 1. Entonces en este caso pues este valor es incorrecto, digamos este valor acá no es el adecuado y este es el valor correcto. Entonces siempre en nuestra parábola indicada acá tendremos dos valores, uno lógicamente aceptable desde el punto de vista físico del fenómeno del transistor PMOS y otro que no es lógico desde ese punto de vista. Entonces en este caso el valor lógico, punto de vista de funcionamiento del transistor, el valor VSG igual a 2 voltios. Y también entonces con ello tendremos que VSD también es igual a 2 voltios, dado que como se definió aquí al comienzo, VG es igual a VD. Entonces acá tenemos VSG aquí igual a 2 voltios. Y dado que esto que está en corto, dado que esta R es igual a 0, entonces también tendremos que VSG es igual a VSD. Entonces por ende también VSD, vamos entonces aquí a un lado. Aquí entonces esto igual a VSD también. De esa manera ya tenemos la solución para el punto de operación de este PMOS. Dado que ya tenemos VSG, VSD y la corriente de drain que fue dada desde el comienzo con un valor de 100 microamperios. Punto de operación para el primer caso de R igual a 0. Para el segundo caso tenemos ahora R igual a 10 kiloohmios, entonces lo cual implica que ahora este valor de R interfiere entre el voltaje aquí en el drain y el voltaje del gate. Todo esto recordemos que es gate aquí, o sea, también viene aquí gate. Entonces de manera que el voltaje que cae ahora en esa resistencia es el voltaje VDG. Y este voltaje VDG sobre el valor de la resistencia, pues no es más que la corriente I, o sea, la corriente ID. Entonces tenemos que este voltaje VDG es igual a R por I. Esto es entonces VDG, es R que es 10 kiloohmios por I que son 100 microamperios. Entonces tenemos acá 10 a la 6 por 10 a la menos 6, o sea, VDG es igual a 1 voltio. VDG es entonces 1 voltio. Y con esto podemos también ir a verificar entonces cómo es VDG con respecto al valor VTP. Valor absoluto, vemos que entonces son iguales, o sea, menor o igual, y una vez más tenemos la condición entonces necesaria para que el circuito se encuentre en saturación, o sea, VDG es 1 voltio que es igual a VTP que también es menos 1 voltio acá, entonces tenemos que estamos de nuevo en saturación. Entonces una vez más la corriente de drain obedece a la expresión que encontrábamos ahora. Esto es que la corriente de drain entonces es igual a esta expresión de la cual encontrábamos en el ejercicio anterior, que entonces aquí VSG corresponde a 2 voltios. Es decir, esta ecuación no ha cambiado nada. La corriente esta sigue siendo 100 micras, Kp sigue siendo 8, W sobre S sigue siendo 25 y acá pues nos da entonces que VSG es igual a 2 voltios. La única diferencia entonces con el caso anterior es que ya VDG no es 0, sino que VDG ahora es 1 voltio, como tenemos aquí en el medio. 1 voltio aquí en VDG. Entonces con ello tenemos ahora aquí en esta relación de voltajes entre VSD, VSG y VDG, entonces encontramos que VSD
es igual a VSG menos VDG. Allí por aquí una ley de voltaje de Kirchhoff. Aquí en esta relación de sus tres voltajes en el MOSFET. Entonces de acá pues tenemos que el voltaje VSD que nos falta entonces es 2 voltios menos 1 voltio. Entonces VSD es igual a 1 voltio. Y entonces de esta manera ya encontramos el punto de operación del PMOS en esa condición cuando R vale 10 kilo ohmios. Entonces también se complementa el dato con VSG igual a 2 voltios y la corriente de drain que ya sabemos que es de 100 microamperios. Vamos a ver ahora el último caso cuando R vale 30 kilo ohmios. Bien, ahora cuando R vale 30 kilo ohmios, entonces de nuevo tenemos el caso de que tenemos el gate, entonces el voltaje de gate una vez más, esto acá es drain. Entonces tenemos de nuevo el caso de que el voltaje VDG es el voltaje que cae en la resistencia R, ahora de 30 kilo ohmios. A VDG es igual a R por ID. Entonces esto es igual a 30 por 100 micras. Se nos va entonces micras con Ks y esto acá. Entonces nos queda, y con ese cero también acá, entonces nos queda que VDG es igual ahora a 3 voltios. Y esto es claramente mayor al valor absoluto de BTP. Es mayor. Entonces en vista de ello, nuestro sistema está ahora en región de triodo. Entonces trabajamos en región de triodo. Y ya sabemos ahora que en región de triodo la ecuación de la corriente es un poco distinta ahora. Entonces en triodo recordemos que la corriente de drain es Kp', la geometría que multiplica a VSG menos el VT, valor absoluto, VTP, por el voltaje VSD menos 1 medio de VSD al cuadrado. Y aquí conocemos la corriente ID, el Kp', la geometría W sobre L, pero no conocemos VSG, conocemos VT, no conocemos VSD tampoco, y aquí VSD tampoco, lo conocemos al cuadrado. Pero podemos aquí encontrar entonces, te llamamos la ecuación 1, digamos. Y la ecuación 2 sería entonces la relación de ley de voltaje de Kirchhoff que encontrábamos en el caso anterior. Esto es aquí LKB una vez más. Entonces en este LKB vemos que el voltaje VSD es igual al voltaje VSG menos el voltaje VDG. Entonces aquí más menos VSD más menos aquí entre VDG y menos más VSG. Entonces VSD es igual a VSG menos el voltaje VDG. Acá antes podemos despejar el voltaje VSG, digamos esta ecuación 2. Aquí ecuación 2. Entonces de la cual podemos despejar el voltaje VSG y observar que VSG es VSD más VDG, donde VDG tenemos acá que es de 3 voltios, se acaba de encontrar para esta R de 30 kilo ohmios, es decir, el voltaje VSG es entonces el voltaje VSD más 3. Ecuación 3, entonces también aquí. Y ahora pues apliquemos la ecuación 3 en 1. 3 en 1. Entonces tenemos ahora una única variable, porque tenemos la corriente y ya tendríamos solo la variable VSD. Aquí. Y acá también pues ya quedaría VSG en función de VSD. Entonces tenemos ahora que la corriente es 100 micras. Es igual a Kp, que es 8 micras por la geometría,
Y aquí entonces ya toda la expresión. Entonces VSG, pero VSG ahora es VSD más 3 menos VT de valor absoluto, que es 1, menos 1, por VSD menos 1/2 de VSD al cuadrado. Entonces simplemente estamos reemplazando aquí la ecuación 3, aquí en la ecuación 3, en la ecuación 1, y entonces acá tenemos todo, 100 micras, todo lo demás acá, y VSG, entonces va a ser ahora VSD más 3 menos, ¿cierto? Menos VTP, que VTP valor absoluto es 1 positivo. Entonces tenemos aquí esa expresión, entonces podemos aquí simplificar esto. Acá entonces se nos va este micros con este micros, 100 con 25 y aquí 4, nos queda entonces 1 igual a 2, que multiplica a aquí a VSD más 2 por VSD menos 1/2 de VSD al cuadrado. Entonces aquí ya factorizar esto. Entonces tenemos 2 VSD cuadrado, aquí este 2 con VSD por VSD, más 4 VSD menos 2 por 1/2 menos VSD al cuadrado y menos 1. Entonces esto igual a 0. Entonces de acá nos queda la ecuación cuadrática 2 VS2, o sea, VS2, VS al cuadrado, VSD al cuadrado más 4 VSD menos 1 igual a 0. Entonces de acá nos van a salir, como sabemos, dos términos, dos valores de VSD. Solo uno de los dos siempre será el correcto, solo uno de los dos. Entonces acá tenemos VSD igual, vamos, VSD1 y VSD2 igual a 0.236 voltios y este otro menos 4.236 voltios. Entonces de nuevo, ¿cuál es el correcto? Pues el correcto será el positivo, dado que VSD no puede ser negativo en este caso. Entonces acá será un valor no correcto, no lógico, para el caso del funcionamiento del transistor PMOS. Entonces con ello tenemos ahora que VSD es 0.236 voltios y el otro valor que nos queda pendiente, tenemos ya VGD, está VDG aquí, y nos queda entonces VSG, donde VSG, como se encontró aquí en la ecuación 3, es entonces VSD más 3 voltios. Entonces, de la ecuación 3, tenemos que el voltaje VSG es igual a 3.236 voltios. Podemos redondear esto, 3.24 voltios aproximadamente. Lo cual pues observamos que es claramente mayor o igual al valor absoluto de VTP, condición necesaria para crear el canal inducido. Entonces se satisface esta condición también necesaria, como ya indiqué, para el canal inducido. Es decir, que VSG sea mayor al voltaje de umbral, valor absoluto en este caso porque estamos hablando de un transistor PMOS. Entonces VSG es 3.24 voltios mayor a 1 voltio en valor absoluto, condición necesaria para canal inducido. Y de esta manera entonces hemos encontrado que ese valor de resistencia es tan importante que de acuerdo a su valor definido allí va a definir entonces también la operación del transistor PMOS, de manera que cuando R es inferior a 10K, entonces hace que el transistor quede en saturación, pero cuando R es mayor a 10K, acabamos de ver que para 30K el transistor ha quedado en región de triodo, aquí en región de triodo. Entonces para un valor de superior a 10K de esta resistencia, el transistor trabajará entonces en modo de triodo. Entonces vemos como la importancia de cada parámetro externo que se conecta al transistor, en este caso entonces llevando a que el transistor opere en región de saturación o en región de triodo. Antes de cambiar de ejercicio o de ejemplo, voy aquí a corregir, este era el caso 3,
para R igual a 30 kiloohmios. El caso 2 era de 10 kiloohmios y el caso 1 estudiado fue de 0 ohmios. Entonces aquí corrijo el caso 3, 30 kiloohmios. Vamos ahora al ejemplo número 2 de este tutorial. En la imagen tenemos ahora el ejemplo 2 que vamos a analizar en esta videoclase, en la cual entonces tenemos un transistor PMOS de nuevo, aquí en el centro del circuito, una resistencia conectada al gate aquí de R1 igual a 1 kiloohmio unido a tierra, en el drain otra también resistencia de 1 kiloohmio también unida a tierra, aquí un R2 entre el source y el gate también de 1 kiloohmio, una fuente de voltaje de 15 voltios que le da polaridad al circuito, y con condiciones aquí de operación de voltaje VT, voltaje de umbral de menos 2 voltios, VGS de menos 4 voltios y esta K mayúscula de valor de 0.75 mA sobre voltio cuadrado. Vale aquí aclarar que esta K mayúscula va en realidad a representarnos un medio de Kp' por la geometría de transistor. Entonces cuando nos dan esta K mayúscula, como se da aquí en este circuito, entonces automáticamente ya estamos aquí representando toda esa expresión de un medio de Kp y la geometría, para que lo tengamos en cuenta entonces en este ejemplo. Y se pide encontrar cuánto vale esta resistencia. Y también el punto de operación del circuito. Esto es cuánto vale la corriente de drain, cuánto vale voltaje VDG. Ya tenemos voltaje VGS, está aquí de voltaje VGS, voltaje VDG y el voltaje VSD. Entonces, esto es lo que se pide en el circuito que vamos ahora a analizar a continuación. Bien, entonces tenemos aquí el ejemplo 2, donde nos piden encontrar cuánto vale esa resistencia R, considerando que el voltaje VSG o VGS, aquí VSG es 4 voltios, o como se indica en el enunciado, VGS igual a menos 4 voltios. Recordemos, VGS es igual a menos VSG y viceversa. Entonces VSG es 4 voltios, o sea, tenemos aquí un voltaje, entonces VS, aquí tenemos el source, aquí está el gate, de manera entonces que la polaridad queda VSG aquí en 4 voltios. Entonces también ya con eso tenemos allí el voltaje que cae en esa resistencia R2, aquí VSG. Entonces podemos aquí definir que esta corriente, ya vemos aquí corriente I2, entonces queda definida por I2 es igual a VSG sobre la resistencia R2. O sea, esto aquí es entonces 4 voltios sobre 1 kiloohmio. O sea que aquí tenemos entonces 4 miliamperios en la corriente I2, que es la corriente de la resistencia R2, indicada en la figura. Y también por su parte recordemos que siempre la corriente de gate es 0. Aquí esta corriente siempre es igual a 0 amperios. Entonces con ello la corriente que asciende por R1, digamos aquí I1, es también igual a la corriente I2. Y esto es igual a 4 miliamperios. Entonces con ello tenemos que el voltaje de gate sobre la resistencia R1 es igual a I1, que esto es igual a 4 miliamperios. Entonces con ello tenemos que el voltaje de gate se puede calcular de una vez. Esto es voltaje de gate, entonces será 4 milis por R1, que es 1K. Se nos va milis con K aquí y nos da que el voltaje de gate es igual a 4 voltios. Ya tenemos ahora dos valores importantes del punto de operación de este circuito. Entonces con ello pues también tenemos aquí una corriente que viene de la fuente de 15 voltios. Aquí esta corriente que llega por acá, digamos una corriente I total, digamos IT, pongámosla I total. Donde esa I total llega aquí a este punto y se divide entonces, una parte se va por I2 como se muestra aquí y otra parte se va por el drain. Es decir, esta I total es entonces esta corriente I2, que ya sabemos que vale 4 miliamperios, más la corriente de drain.
Entonces, para poder calcular esta resistencia que nos pide el ejercicio, tenemos que tener que la corriente total, IT, es el voltaje de la fuente aquí, 15 voltios, menos el voltaje en el source sobre R. Entonces de acá podemos encontrar que la resistencia R debe ser 15 menos el voltaje en el source sobre la corriente total, IT. Y llegamos hasta la ecuación 1. Entonces vemos que para la ecuación 1, para resolver el valor de R que nos pide el ejercicio, necesitamos sí o sí la corriente total IT y el voltaje de source, el voltaje Vs. Entonces de acá tenemos ya la corriente I2 y no tenemos tampoco la corriente ID del circuito, del transistor, del MOSFET. Entonces aquí debemos asumir algo, porque recordemos que la corriente ID pues depende de la región de operación del transistor. Entonces si estamos en región de triodo o en región de saturación, entonces vamos a encontrar la corriente del PMOS. Como no tenemos más información, porque no es posible saber, recordemos que la variable importante es la variable BDG, que sea digamos menor o igual a BT, valor absoluto. Entonces si se cumple esto es saturación, y si se cumple la contraria es región de triodo. Pero como ya mencioné, no tenemos información adicional del ejemplo del ejercicio para poder indicar cómo está el voltaje BDG en este circuito. Entonces debemos asumir alguna cosa. Entonces vamos a asumir inicialmente que es la saturación. Entonces vamos a suponer, suposición. Y todo lo que uno supone en un circuito o en cualquier ejemplo, luego debe verificarse. Entonces vamos a suponer que está en saturación. Entonces de esa manera, asumimos que la corriente ID obedece a la expresión de un medio de Kp' por la geometría del transistor, esto es W sobre L, que multiplica a VSG menos VT en valor absoluto. Miremos que es más fácil asumir primero saturación, porque acá solamente requerimos una variable, que es la variable VSG. Si asumimos región de triodo, pues tendríamos que tener dos variables, el voltaje VSG y el voltaje VSD. Entonces en ese sentido es más complejo, digamos, asumir dos variables que asumir aquí una sola. Entonces vamos a asumir saturación, insisto, para usar esta fórmula que es un poco más sencilla que la fórmula del triodo. Entonces con ello pues tenemos acá todo esto, recordemos que ya definí que todo esto acá es lo que nos da el circuito sobre el K mayúscula, que nos dan aquí este K indicado en esta parte. Nos dan VT y está el VGS de una vez. Entonces con mayor razón ya tenemos aquí información. Entonces tenemos VT, VS, o sea, tenemos esto que ya está dado, esto también está dado y el K que está dado. O sea que de una vez tenemos acá, digamos, aquí llamamos a esta ecuación 2. Desde esta ecuación 2, con VSG igual a 4 voltios, porque ya fue dado en el enunciado, aquí VSG igual a 4 voltios, o como se indicaba originalmente, VG es igual a menos 4 voltios, aquí en esta parte. Entonces podemos ya que encontrar la corriente. Entonces con ello pues esta ID, entonces nos queda, todo ese término es K, y K según dice el enunciado es 35 miliamperios sobre voltio cuadrado, o sea esto es milis, que multiplica a VSG, que es 4, menos valor absoluto de VT, y VT es 2 aquí, o menos 2, entonces aquí 2 positivo, que es valor absoluto, esto al cuadrado. Entonces nos queda aquí que esta corriente ID es igual a 3 miliamperios. Y entonces con ello ahora ya tenemos acá entonces que la corriente que desciende por aquí, esta corriente es la corriente de drain, aquí está indicada ID, y esa corriente ID allí también obedece a la caída de voltaje en el transistor, en esa resistencia. Esto es, esa corriente allí es el voltaje de drain sobre R3.
Entonces ponemos aquí esta ecuacióncita también. La corriente de drain, vamos aquí por otro lado. La corriente de drain es igual al voltaje de drain sobre R3, que se denomina así. Si aquí R3, vamos a llamar esta ecuación 3. Entonces de acá tenemos que el voltaje de drain, voltaje en el drain, es entonces R3 por ID. De manera que entonces este voltaje del drain es R3, que es 1K, por la corriente de drain, que es 3 miliamperios. Se nos van acá milis con K. Y nos queda entonces que el voltaje en el drain es de 3 voltios. Y ya pues aquí también podemos verificar la suposición realizada o la posición considerada aquí en esta parte. ¿Cuál es la suposición entonces? Debemos confirmar que el voltaje VDG en realidad es menor al voltaje de umbral en valor absoluto. Tenemos voltaje de gate, que ya se calculó, aquí está voltaje de gate de 4 voltios, y ahora tenemos aquí el voltaje de drain en 3 voltios, o sea que entonces tenemos que el voltaje VDG es igual a 3 menos VG, y VG es 4, o sea esto es igual a menos 1 voltio, que es claramente menor o igual al voltaje VT, que es menos 2, o sea menos 1 es menor o igual a 2. Condición entonces que confirma, ¿sí? Aquí confirmación de la suposición, confirma la suposición tomada. Entonces, ¿qué indica esto? Que el transistor está trabajando realmente en región de saturación. O sea, hemos confirmado entonces saturación. Se confirma esto. Y entonces también con ello ya tenemos la corriente de drain. O sea, ya tenemos aquí esta corriente de drain. Entonces con ello tenemos también la corriente total. Podemos aquí también llamar a esta ecuación, que se me olvidó darle un nombre a esta ecuación. Pongo aquí un nombre, entonces nombre le damos a esta ecuacióncita. Tenemos 1, 2. Bueno, vamos a poner aquí la ecuación 4 entonces. Se me olvidó darle un nombre ahora. Entonces aquí ecuación 4. Entonces de ecuación 4, desde la ecuación 4, tenemos que la corriente total es la corriente I2 más la corriente de drain. Verificamos esa parte del circuito una vez más. Entonces acá tenemos la corriente total, es la que viene por esa resistencia aquí y que se divide aquí en I2, que desciende por acá, y otra se va por el drain. La corriente de drain acabamos de encontrar que es de 3 miliamperios, y la corriente I2 se encontró al comienzo, que es de 4 miliamperios. Entonces con ello tenemos aquí que la corriente total, entonces IT es I2, que es 4 miliamperios, más ID, que es 3 miliamperios. De manera que aquí entonces tenemos 7 miliamperios en la corriente total. Finalmente, para encontrar el valor de R, aquí en la ecuación 1, vemos que ya tenemos la corriente total IT, pero nos falta encontrar BS. BS es este voltaje aquí. También te recordemos que ya tenemos voltaje gate. Aquí hay voltaje gate que nos dio 4 voltios. Y tenemos voltaje VSG que nos daba el anunciado desde el comienzo, como 4 voltios acá también. Entonces de ahí podemos despejar cuánto vale el voltaje en el source. Tenemos VSG igual a 4 y tenemos de este VSG tenemos voltaje del gate que vale 4. O sea que entonces podemos de acá despejar de aquí que este VSG es igual a VS menos VG igual a 4. O sea, de acá entonces tenemos que VS es 4 más VG. Y aquí pues este VG, como ya indiqué, es 4 más 4. O sea, tenemos que este VS es de 8 voltios.
Entonces, con Vs igual a 8 voltios, vamos a la ecuación 1. Entonces, en 1. Y de ahí, entonces, la ecuación 1 tenemos que la resistencia R es 15 menos Vs sobre IT. O sea que esto es entonces 15 menos 8 voltios sobre IT, que nos da 7 miliamperios, para que encontremos entonces que R es también 1 kiloohmio. De esta manera encontramos la solución a nuestro circuito. También ahora estoy resumiendo ya el punto de operación completo, como nos pide el enunciado originalmente. Punto de operación. Entonces, resumiendo, que encontramos corriente de drain igual a 7 miliamperios, voltaje VSG dado en el enunciado como 4 voltios, VDG que encontramos en la imagen anterior aquí como menos 1 voltio, aquí en la parte inferior, VDG menos 1 voltio, y nos falta el voltaje VSD, que el voltaje VSD, recordemos aquí una vez más la ley de voltajes de Kirchhoff, aquí en el circuito, VSG, VSD, aquí recuerden que esta parte aquí es D, aquí esto es D, y el G, de manera que VSD aquí más menos es igual a VSG, aquí VSG menos VDG. Entonces acá VSD es VSG menos VDG. Y dado acá los valores encontrados, entonces tenemos que VSD es igual a 4 menos 1, 5 voltios. Y ya entonces ahí completamos el punto de operación de nuestro ejercicio. Los invito también entonces ahora a que hagan una simulación de ese circuito para corroborar cada dato que hayamos encontrado en este ejemplo. En la figura se observa el circuito que será estudiado en este ejemplo, el cual se compone de dos transistores PMOS, Q1 en este punto y Q2 en este punto, con cualidades de operación de geometría del canal W sobre L igual a 1 sobre 0.1, voltaje umbral VTP igual a menos 0.5 voltios y Kp' de 400 microamperios sobre voltio cuadrado. Además, también para polarizar cada transistor tenemos aquí en el gate de transistor Q1 100 kiloohmios, en el source 3 kiloohmios, para Q2 en el source 1 kiloohmio, en el drain 2 kiloohmios. Además, también una fuente de polarización de 2.5 voltios para cada transistor. Además de ello, entonces también presentamos aquí condensadores de acople CC1 y CC2 para Q2 y un condensador de paso CS en el source de Q2. Entonces se pide encontrar el punto de operación de cada transistor en ese circuito. A fin de encontrar el punto de operación de cada transistor, entonces se requiere analizar el circuito de manera DC. Para ello, entonces apagando las fuentes ASECT en el circuito, en este caso la fuente BI aquí en la entrada. Entonces con ello vamos a tener también que los condensadores de paso y de acople, esto es el condensador de acople CC1, tendrás una impedancia que tiende a infinito y una impedancia también de CS2, este condensador aquí, este aquí, también con valor infinito, y igual para CS también. ¿Por qué? Pues porque debido a que análisis DC implica frecuencia en DC que es igual a 0 y por ende entonces esto es 1 sobre JWC, que entonces nos lleva a que cada impedancia pues quede como un circuito abierto, es decir, entonces que el condensador acá será abierto como ya se explicó en la unidad 3 de este curso. Entonces aquí también tendremos condensadores abiertos, este condensador de paso y también igual en ese condensador de acople aquí en C2. Entonces vamos a luego analizar cada transistor por separado, dado que en este punto el source, aquí el source de Q1 lleva a polarizar el transistor Q2 en su gate, aquí porque el voltaje, aquí voltaje VS1 pues va a ser también el voltaje VG
2, voltaje de gate en transistor Q2. Entonces ello también nos lleva a que debamos primero analizar cómo se comporta el circuito de Q1. Vamos entonces a hacer esto a continuación. Bien, entonces aquí tenemos ahora el circuito Q1 solamente, la parte izquierda del primer circuito original. Entonces tenemos acá primera condición importante que se observa es que el voltaje en el drain, aquí el voltaje VD es igual a 0. Y también sabemos ya por definición de que la corriente en el gate, o mejor en sentido contrario aquí, la corriente que sale del gate siempre es 0. Recordemos que en transistor entonces MOSFET siempre la corriente de gate es 0. Entonces con ello pues tenemos que el voltaje en este gate, dado que la corriente allí es 0, pues el voltaje en el gate entonces también será 0 por ley de Ohm. Si la corriente, el voltaje es la R por I, pero si es 0, tenemos voltaje 0 en este punto del gate. Entonces con ello estamos observando que el voltaje VDG en este PMOS es entonces en VDG1, hablando del transistor Q1, es igual a 0. Y entonces queda, o digamos nos lleva a concluir que este voltaje es menor al voltaje VTP, lo cual entonces nos lleva a confirmar o a afirmar mejor que estamos trabajando aquí en saturación. Entonces es ya una realidad, dado que el voltaje VDG es igual a 0 y este a su vez es menor al voltaje VTP de este transistor. Recordemos que el voltaje VTP por enunciado es igual a menos 0.5 voltios, voltaje negativo, dado que estamos hablando de un transistor PMOS. Entonces valor absoluto sería 0.5 y VDG igual a 0, 0 menor a 0.5 voltios. Entonces con ello pues tenemos que la ecuación que rige al funcionamiento de este transistor, esto es la corriente de transistor ID, digamos ID1, dado que tenemos aquí transistor Q1 con su corriente ID1. Entonces la corriente de una que corresponde a la operación de saturación, que es entonces un medio de Kp' W sobre L, que multiplica al voltaje VSG menos el voltaje VTP en valor absoluto, y todo esto al cuadrado. Entonces vemos a esta ecuación 1, de la cual desconocemos qué valores. Miremos entonces, conocemos ya la geometría y el parámetro Kp, que se da también en el enunciado. Ya se conoce entonces este valor, y también este valor se conoce VTP, que está aquí también ya dado en la parte superior, y no se conoce el voltaje VSG, es una incógnita del circuito. Corrijamos aquí un poquito esta G, VSG, y tampoco se conoce la corriente ID. O sea, tenemos aquí entonces dos incógnitas en esta ecuación. Entonces hace falta otra ecuación. Entonces, ¿cuál sería la otra ecuación que se requiere? Es la corriente ID. Vemos que la corriente ID acá, entonces también la corriente que desciende por esta resistencia de 3 kiloohmios, donde acá está el voltaje VS también. Pongámoslo aquí para que el voltaje VS, este es el source, y entonces vemos allí por ley de Ohm, que es esta fuente, digamos acá llamamos este VDD. El nombre VDD se da, bueno, en este caso sería VSS, dado que estamos unidos al source, VSS. Entonces VSS se da pues como nombre de fuente de voltaje DC a esta fuente que está cercana a la conexión de source de transistor PMOS. Entonces en este caso VS es 2.5 voltios. Entonces allí en la R, digamos en esta R igual a 3 kiloohmios, entonces se tiene que la corriente ID1 es igual a VSS, o sea, el voltaje de esa fuente superior, menos el voltaje del source VS sobre esa R de 3 kiloohmios, ¿sí? Lo cual entonces coincide o consiste, o podemos definirla como la ecuación número 2 de nuestro sistema. Entonces vemos acá ID1 no se conoce, o sea, esta es incógnita, tampoco se conoce VS, pero se conoce la fuente VSS. Y también vemos acá entonces que tenemos voltaje VS y voltaje VG. Recordemos que VSG, vamos aquí entonces por otro lado, ¿sí? Por otro lado, se observa que el voltaje VSG es igual a VS menos VG, pero VG ya sabemos que es 0, aquí está VG igual a 0, o sea, esto acá es 0. O sea que entonces VSG
VSG es igual a VS en este caso. Sí que podemos llamar a esa ecuación 3, pues algo sencillo acá, pero para luego ordenar entonces todo nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vemos que tenemos acá VSG, también está aquí VSG, o sea, este VSG en realidad es igual a VS y esta vez está aquí ya. Entonces tenemos una ecuación o un sistema mejor de 2×2, un sistema de dos incógnitas, la corriente ID, aquí corriente ID1 y el voltaje VS que está aquí y que también está aquí porque ya definimos que VG es igual a 0. Entonces con ello podemos ahora organizar las ecuaciones de manera entonces que la ecuación 3 se reemplace en la ecuación 1 y esto hacerlo igual, ¿cierto? Dado que la ecuación 1 es ID1, ID1 está aquí en la ecuación 2, entonces esto igual a la ecuación 2. Entonces nos queda de la siguiente manera. Entonces nos queda que la fuente VSS menos el valor del source VS sobre 3 kiloohmios, esto es ID, esto es ID1, que a su vez de la ecuación 1 es un medio de Kp', la geometría W sobre L, y acá VSG, pero VG es tierra, entonces VS menos valor absoluto de BTP, y esto al cuadrado. Entonces podemos aquí agrupar esto. Entonces ya tenemos una sola incógnita, que la incógnita ahora es aquí VS, ya lo demás se conoce. Entonces aquí agrupando esto, tenemos entonces que VS es 2.5 voltios menos VS y aquí multipliquemos 3 por el otro lado, entonces 3 por un medio, bueno, en realidad 3 por 10K por un medio, Kp' es 400 microamperios y la geometría se define como 1 sobre 0.1 por el enunciado del ejemplo, que multiplica a VS menos BTP valor absoluto, que es 0.5 al cuadrado. Entonces, organizando esto nos queda de la siguiente manera. Nos queda entonces una ecuación cuadrática de 6VS2 de C. 6VS al cuadrado menos 5VS menos 1 igual a 0. Entonces, ecuación cuadrática que nos da dos valores del voltaje de source VS, entonces nos da un valor VS, digamos un VS igual a 1 voltio, un valor correcto. Este es el valor acertado, dado que recordemos que el voltaje VS pues tampoco puede ser negativo en este caso. Entonces esta es la solución para el voltaje de source resolviendo este sistema, o mejor esta ecuación cuadrática de aquí de la izquierda. Entonces el voltaje VS es de 1 voltio y con ello entonces de la ecuación 2, entonces en la ecuación 2 podemos entonces encontrar la corriente de drain. Entonces en la ecuación 2 ID1, o sea transistor Q1, aquí es VSS menos VS, o sea es 2,5 menos 1 voltio, que acabamos de encontrar 1 voltio sobre 3 kiloohmios. Entonces nos queda que la corriente de drain en este circuito es de 0,5 miliamperios. Entonces corriente de drain en el transistor Q1. Y entonces de esa manera tenemos el punto de operación de ese transistor. Tenemos la corriente ya lista, encontrada que 0,5 miliamperios, voltaje VS es 1 voltio, voltaje VD es tierra y voltaje VG también es tierra. Es decir, entonces nos queda aquí agrupando, entonces el voltaje VSG es igual a 1 voltio, dado que VG es 0, y voltaje VSD también es 1 voltio, dado que voltaje de drain también es 0. Aquí voltaje de drain también es 0. Entonces ahí tenemos el punto de operación unido a nuestra corriente de drain de 0,5 miliamperios. Entonces esta es la solución de nuestro circuito Q1. Vamos ahora a analizar el transistor Q2. Para Q2 entonces tenemos ahora este lado del circuito aquí, y como enuncié hace un instante,
el voltaje gate del transistor Q2, este voltaje gate aquí, entonces es igual, en este G2, digamos el gate del transistor Q2, está conectado al source del transistor Q1. Entonces por ende el voltaje VG2 requerido para polarizar el transistor Q2 es igual al voltaje VS1, que acabamos de encontrar que es de 1 voltio. Entonces vamos a partir de este dato para analizar entonces el transistor Q2. Entonces para analizar el transistor Q2, pues ahora aquí tenemos solamente el transistor indicado en la parte derecha del circuito original, donde entonces dejamos claro ya que este voltaje VG es igual entonces a 1 voltio debido a que está conectado al source del transistor Q1. Y vamos entonces a encontrar también lo mismo, a encontrar el punto de operación del transistor Q2. Dado entonces que solo conocemos el voltaje VG de 1 voltio aquí, no conocemos nada más. La idea es entonces encontrar la corriente también ID, en este caso ID2 para transistor Q2, el voltaje aquí en el drain y el voltaje aquí en el source. Pero no tenemos más datos para, digamos, considerar algún otro cálculo. Entonces debemos asumir entonces una condición. Entonces vamos a asumir que estamos en saturación. Y luego verificamos entonces si esa suposición que se está tomando ahora es correcta o no. Es decir, entonces con esta suposición vamos a considerar que el voltaje VDG de ese transistor Q2 es menor o igual al voltaje de umbral VTP en valor absoluto. Suposición que entonces, como ya indiqué, debe ser confirmada posteriormente. Entonces, dada esta suposición que estamos tomando ahora, entonces la corriente de drain también deberá ser igual o obedecer a la expresión de un medio de Kp' geometría W sobre L que multiplica al voltaje VSG de 2, dado que estamos en el transistor Q2, y en valor absoluto de VTP, todo esto al cuadrado. Todo esto aquí al cuadrado. Esta parte acá entonces no ha cambiado, ese término acá sigue siendo un medio de 400 por 1 sobre 0.1. Entonces para lo cual podemos indicar que esta será nuestra ecuación 1 de nuestro circuito Q2. Y también por otro lado tenemos que el voltaje VS, igual que en el caso de Q1, también junto con la fuente VSS aquí superior, también define la corriente ID2. Entonces también digamos que esta corriente ID2 es igual a VSS, en este caso aquí esta fuente VSS aquí, menos el voltaje VS2 del transistor Q2 sobre ahora una resistencia de 1 kilo ohmio en este punto. Y llegamos a esta ecuación 2 entonces. Ecuación 2. También tenemos en el drain, aquí en el drain, este punto también obedecería a la corriente allí. Entonces, por su parte, el voltaje VD2 sobre la resistencia de 2 kilo ohmios también deberá ser igual entonces por ley de Ohm a la corriente ID2. Tenemos aquí tres ecuaciones ahora que relacionan el comportamiento del circuito con sus resistencias asociadas. Ecuación 3. Y finalmente, para incluir el voltaje VG igual a 1 voltio que acabamos de encontrar con el primer caso del circuito Q1, tenemos que VSG2 es igual a VS menos VG. Allí usa VS2 del transistor Q2 menos VG2. Es decir, este VSG2 es entonces igual al voltaje del source allí menos VG2, que es 1 voltio. Entonces tenemos aquí otra ecuacióncita, otra expresión matemática que también será útil para nuestro circuito. Expresión 4. Entonces donde este VG2 corresponde a este punto acá, pongamos aquí 2 también, ¿no? De 1 voltio. Entonces VSG2 es igual a VS2 menos 1 voltio. Bien, entonces de manera semejante, como hicimos con transistor Q1, entonces tenemos que la ecuación 4, en este caso, puede ser reemplazada en la ecuación 1 para que nos quede la ecuación 1 solo con el voltaje VS2, aquí en esta parte.
y luego hacer esa ecuación 1 igual a la ecuación 2, que también vemos acá, que también queda aquí en función de Vs2. Entonces, de esa manera tendremos una sola expresión de la cual podremos despejar luego el voltaje Vs2. Entonces hagámoslo así, 4 en 1 para reemplazar aquí Vsg2 y luego esa 1 igualarla a la ecuación 2. Entonces 4 en 1 y esto hacerlo igual a la ecuación 2. Entonces esto nos lleva a una ecuación cuadrática ahora definida así como 2vs cuadrado menos 5vs más 2 igual a 0. Entonces de la cual se derivan dos valores, un vs2, digamos un vs2a, llamémoslo distinto aquí, vs2a igual a 2 voltios y un vs2b, o sea un valor a un valor b igual a 0.5 voltios. La pregunta es siempre, recordemos que siempre o generalmente tendremos aquí ecuaciones cuadráticas con dos valores matemáticos posibles, pero son un valor físico real factible para el circuito. En este caso recordemos que la condición que se requiere es que el voltaje, o sea la condición que se requiere verificar aquí es cuál obedece o cuál cumple que el voltaje Vsg sea mayor o igual al voltaje de umbral. Y a partir de esta condición que sí o sí debe darse para que haya canal inducido, recordemos que siempre la importancia aquí es que haya canal inducido en el transistor para que haya corriente, si no, no tiene sentido. Canal inducido, condición, como que condición para canal inducido, Vsg, y sabemos que Vg es igual a 1. Entonces Vsg, para el primer caso, Vsg sería 2 menos 1, sería 1 voltio mayor a Vtp, que es 0.5. Por este lado, Vsg sería 0.5 menos 1 sería menos 0.5, que no es mayor a 0.5. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la solución correcta es 2 voltios. ¿Ok? Entonces, de esa manera siempre encontramos la solución al circuito o a la ecuación, digamos, que se requiere para que el circuito sea factible, sea algo que funcione en la vida real, ¿no? Entonces, solución concreta aquí, Vs2 es entonces 2 voltios. Y con ello entonces llegamos a que el canal se cree y con ello entonces haya corriente satisfactoria en el transistor. Desde aquí el valor será incorrecto en este caso. Entonces solo este será el acertado. Entonces con ello podemos ir ahora de nuevo a la ecuación 2 y encontrar la corriente. Entonces ahora en 2, para encontrar la corriente de drain. Entonces I de 2 es VSS, que no es 2,5 voltios, menos VS, que es 2 voltios, sobre la resistencia de source. Aquí estamos hablando de esta ecuación 2 acá. Entonces VSS 2,5 menos 2 voltios sobre 1K. Entonces sobre 1K, desde lo cual tenemos que la corriente de drain para el transistor Q2 debe ser también de 0.5 miliamperios, valor pues que coincide con la corriente del primer transistor, pero es solo coincidencia. 0.5 miliamperios. Y con ello entonces tenemos ahora también para la ecuación 3 para el voltaje de drain. Entonces de la ecuación 3 tenemos que el voltaje de drain es R por I, es decir, la resistencia que allí es 2. Entonces tenemos aquí 2K por 0.5 miliamperios, se va a mili con K, y nos queda entonces que el voltaje en el drain 2 debe ser de 1 voltio. Ya con ello tenemos todo el punto de operación completo del transistor. Podemos entonces ya resumir acá en una siguiente página. Entonces tenemos voltaje VSG transistor Q2 es VS, aquí esto puede ser aquí en la ecuación 4. Entonces aquí, entonces en la ecuación 4
ecuación 4 aquí, en la parte aquí, BSG2 es BS2 menos 1. Entonces BSG2 es BS2 menos 1, pero encontramos que BS2 era aquí 2 voltios. Entonces BSG2 es igual a 1 voltio. O sea, 2 menos 1 nos queda aquí entonces 1 voltio en este parámetro. Por otro lado, el valor de BSD, entonces BSD2 es igual a BSDID. Eso acaba de dar 1 voltio también, aquí en esa parte inferior. BSD, o sea, aquí tenemos entonces 2 voltios de BS menos D, que es 1 voltio. También entonces tenemos que el voltaje BS2 también es 1 voltio. Y con la corriente de drain, también que ya se acaba de encontrar, corriente de drain que es de 0.5 miliamperios. De ahí tenemos el punto de operación completo. Sin embargo, recordemos que partimos de una suposición. Aquí en la primera parte tomamos esta suposición. Hay que confirmar siempre. Todo lo que uno suponga debe ser confirmado. Entonces, ¿cómo suponemos esto? ¿Cómo confirmamos esta suposición? Entonces, hay que verificar que el voltaje VDG en realidad es menor o igual a VTP. Entonces, vamos aquí a verificar suposición. Entonces, verificación de suposición. ¿Cuál suposición? Que VDG en este transistor Q2 en realidad es menor o igual a VTP. Pregunta, ¿no? O sea, ¿es esto en realidad menor? Entonces verifiquemos VD nos acaba de dar aquí 1 voltio, en esta parte aquí, 1 voltio. Entonces VD menos VG, o sea, VD2 menos VG2, esto es 1 voltio menos VG2, aquí el punto de partida es 1, o sea, esto es 1 menos 1, esto es igual a 0 voltios, y esto es claramente menor al valor absoluto de menos 0.5. ¿Sí? Que BTP, este BTP es, por el enunciado es menos 0.5 voltios. Entonces 0 menor a 0.5, entonces con ello se confirma su posición. Entonces se confirma su posición. Entonces con ello pues verificamos que en realidad ese transistor Q2 también está trabajando en saturación. Entonces la saturación es algo real en este caso. Es algo verídico. Entonces vamos ahora a simular el circuito en SPICE para observar, verificar que en realidad lo que se encontró teóricamente coincide con el funcionamiento simulado de este amplificador. Aquí tenemos entonces ahora el circuito totalmente armado ya en el simulador SPICE. El transistor Q1 aquí he colocado la referencia M2N6845, donde pues este transistor, digamos de fábrica, posee otras características. Entonces lo primero que hay que hacer para poder simular correctamente el circuito es cambiar el modelo de SPICE internamente que coincida con el modelo o con las características que nos da el enunciado del ejemplo. Entonces vamos a ver esa parte aquí. Entonces lo primero que toca hacer es venir aquí a la opción de EDP SPICE Model, y aquí en el modelo de texto de transistor donde aparecen aquí varios parámetros que vienen de fábrica. Entonces para que coincida con el modelo del ejemplo, entonces hay que modificar el Kp, aquí ya lo modifiqué, con un valor Kp igual a 400 microamperios sobre voltio cuadrado, que se dice en el enunciado, y también la geometría W y L, entonces W sobre L 1 y punto 1, y también igualmente el voltaje de umbral VT, que aquí está aquí VT0, como menos 0.5, de manera que coincidan esos 4 parámetros Kp, W, L y VT con lo que sea el enunciado del ejemplo. Si el ejemplo entonces dice otra cosa distinta, entonces también toca venir aquí y modificar respectivamente para que coincida con el ejemplo
que usted quiera simular. Entonces también de esa manera usted puede simular los demás ejemplos que se hicieron en esta videoclase para que verifique entonces que lo que se encontró teóricamente coincide con la simulación de cada circuito. Entonces aquí está la referencia M2N6845 modificado de acuerdo al ejemplo que estamos analizando. Entonces ya con ello podemos aquí usar ambos transistores como el mismo transistor de esa referencia y pues ya venir aquí a la opción y definir aquí un análisis DC solo para el punto de operación, también verificando entonces que los valores de resistencias coinciden con los que se dan en el enunciado del circuito. R de gate para Q1 100 kilo ohmios, R de source aquí de 3 kilo ohmios, R de source aquí también para Q2 de 1 kilo ohmio y para drain 2 kilo ohmios. He colocado aquí una carga de 1 kilo ohmio, aunque no se va a usar en este caso porque no vamos todavía a hacer análisis AC, todavía no. Ahora es solamente análisis DC, pero igual no puedo aquí dejar la conexión abierta porque si no el simulador no va a poder simular. Entonces aquí coloqué una R de 1K, pero insisto, por ahora no se va a utilizar, se hará más adelante cuando veremos ya el tema de análisis de pequeña señal del transistor MOSFET. Entonces por ahora la carga se coloca acá, pero no tiene ningún efecto en el trabajo del circuito. Y también la fuente aquí de polarización de 2.5 voltios para polarizar el source de los dos transistores Q1 y Q2 respectivamente. Vamos ahora aquí entonces a simular y encontrar el punto de operación de ambos transistores y observar si coincide con lo que se encontró en la teoría. Bien, aquí está el archivo de salida de la simulación. Entonces una vez más verificamos los parámetros que se requieren del ejemplo, el VT menos 0.5, el KP y también por aquí la geometría, bueno en este caso no, así aquí está la geometría W1 y L.1, entonces parámetros que coinciden con el ejemplo. Lo demás queda intacto dado que por ahora no será utilizado en este ejemplo. Ya vamos aquí ahora bajando en el archivo de salida y acá antes vemos el punto de operación, el Operation Point Information para una temperatura ambiente de 23 grados centígrados. Entonces vemos aquí ya la corriente, que es en este caso igual, es negativa porque recordemos que las corrientes son negativas, solo que las hemos manejado positivas por convención de signo, pero aquí está corriente de PMOS de 0.5 miliamperios para los dos transistores, para Q1 y Q2. VGS también en ambos casos es de 1 voltio, aquí está VGS, recordemos que hemos manejado como VSG, VSG igual a 1 voltio, aquí está VGS igual a menos 1 voltio, entonces ahí coincide pues el signo VGS menos 1 o VSG igual a 1 en ambos transistores Q1 y Q2. También igual para VSD, VSD nos dio 1 voltio también, acá está VDS igual a menos 1 voltio para ambos transistores y ya lo demás pues por ahora no se utiliza porque esto se usará luego cuando trabajemos ganancia del amplificador MOSFET. Entonces por ahora solo nos interesa el voltaje VSD, VSG que está dando 1 voltio y la corriente igual a 0.5 miliamperios que coincide con lo que se encontró en la teoría. Aquí está entonces la comparación lado a lado, entonces para transistor Q2, entonces de nuevo acá corriente y voltaje aquí, entonces voltaje 1 voltio, VSG, VDSD y la corriente como 0.5 miliamperios. Y para Q1 también VSG y VSD igual a 1 voltio que también está aquí entonces, y también la corriente de 0.5 miliamperios como está aquí en la parte superior. Entonces 0.5 miliamperios acá y los voltajes aquí también de 1 voltio que coincide entonces con la teoría. De esa manera hemos analizado el circuito del ejemplo 3 de este tutorial para que ustedes lo estudien con cuidado. Hasta pronto.